Hoy vamos a hablar de una figura legal que, aunque suene un poco rara, el usufructo, es una herramienta súper útil para muchísimas familias. Para ponerlo en palabras sencillas, es el derecho a usar y a disfrutar de algo que, en papeles, no es nuestro. A ver, para que quede claro desde el principio, pensemos en esta situación, que es muy común. ¿Es posible regalarle una casa a un hijo, por ejemplo, pero asegurarse de poder seguir viviendo ahí por el resto de la vida? La respuesta corta es un rotundo sí, y la figura que lo permite es justamente el usufructo. Y para que esto no se quede en pura teoría, vamos a usar una historia bien práctica. Les presento a nuestros protagonistas de hoy, don Mario y su hija Ana. Muy bien, arranquemos. Primera parte. Un regalo con una condición. Aquí está el meollo del asunto. Don Mario quiere dejarle las cosas arregladas a su hija Ana, así que decide donarle su casa en vida. Pero, y aquí viene el giro clave, pone una condición. Él se reserva el derecho de vivir en esa casa hasta el último de sus días. Bueno, resulta que esa condición que puso don Mario tiene nombre y apellido en el mundo legal. En esta segunda sección vamos a desglosar qué es exactamente el usufructo. Fíjense, el Código Civil, por allá en el artículo 745, lo explica perfecto. Lo define como un derecho que nos permite usar y disfrutar de los beneficios de algo que le pertenece a otra persona. Las palabras mágicas aquí son usar y disfrutar, pero con una regla de oro, sin destruir ni cambiar la esencia de la propiedad. No se trata de ser el dueño, sino de tener todo el goce. Y aquí viene lo más interesante, porque fíjense cómo, sobre una misma casa, conviven dos derechos a la vez. Por un lado tenemos al nudo propietario, que en nuestra historia es Ana. Ella es la dueña legal, la que tiene el título. Y por otro, al usufructuario, que es don Mario. Él es quien tiene el derecho al uso y disfrute. Ana incluso podría vender la casa, pero ojo, quien la compre está obligado a respetar que Mario viva allí hasta que fallezca. Y claro, esto no es un acuerdo de palabra y ya está, ¿eh? Para que sea totalmente legal y a prueba de balas, sobre todo con un inmueble, hay que seguir 3 pasos clave. Primero, un acuerdo claro entre las partes. Segundo, llevar ese acuerdo ante un notario para que lo formalice en una escritura pública. Y tercero, inscribir esa escritura en el registro de la propiedad. Ese último paso lo hace oficial para todo el mundo. Pasemos a lo práctico. Con esta división de derechos, ¿qué puede hacer cada uno? ¿Cuáles son las reglas del juego en el día a día? Como usufructuario, los derechos de Mario son súper amplios. Obviamente puede vivir en la casa, pero, y aquí viene lo bueno, también podría alquilarla y quedarse con ese dinero. Si en el patio hubiera un árbol de naranjas, los frutos son para él. En resumen, tiene derecho a sacarle todo el jugo a la propiedad. Y mientras Mario disfruta la casa, ¿qué pasa con Ana? Bueno, ella tiene el título de propiedad. Como ya dijimos, podría venderla, aunque el usufructo viaje con la venta. Y, muy importante, tiene el derecho de cuidar su inversión. Puede prohibir cualquier cosa que le haga un daño grave o permanente a la casa. Entonces, para que quede súper claro, el punto central de todo esto es que se partió en dos la propiedad. Por así decirlo, la titularidad y el uso se separaron. Ana es la dueña en los papeles, Mario es el que la disfruta en la práctica. Dos derechos distintos sobre el mismo bien. Esa es la magia del usufructo. Pero bueno, como casi todo en la vida, este derecho no es para siempre. Tiene, digamos, una fecha de caducidad. Así que veamos cuándo y cómo se termina todo esto. Volvamos a nuestra historia. Pasan los años, la vida sigue y lamentablemente don Mario fallece. Ahora Ana, como dueña, decide que es un buen momento para vender la casa. Pero se topa con un pequeño detalle en los papeles. Resulta que cuando va a revisar los documentos, ¡sorpresa! El usufructo a nombre de su papá sigue ahí, inscrito en el registro de la propiedad. Entonces la pregunta es, ¿eso significa que sigue activo? ¿Le va a complicar la venta? A ver, la ley aquí es súper clara. El Código Civil nos da una lista de razones por las que un usufructo se termina. Podría ser porque se cumplió un plazo o porque la casa se destruyó, por ejemplo. Pero la causa más común y la que nos importa para la historia de Ana es justo la que ven destacada: la muerte de la persona que tenía el derecho de uso. Y no hay lugar a dudas, ¿eh?
Miren lo que dice el artículo 786, así, textual. El usufructo se extingue por la muerte del usufructuario. Punto. En el segundo que don Mario falleció, su derecho desapareció. Legalmente ya no existe más. Entonces, si el derecho ya no existe, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema no es legal, es más bien de papeleo. Y eso nos lleva a la última parte, cómo limpiar el título de propiedad para dejarlo impecable. Aquí está la distinción clave. Una cosa es que el derecho se haya extinguido por ley y otra muy distinta es que el registro de la propiedad refleje esa nueva realidad. El registro no se actualiza por arte de magia, hay que ir y avisarle del cambio. Por suerte para Ana, el trámite es bastante directo. Primero, necesita el documento oficial que prueba el fallecimiento, o sea, el certificado de defunción. Con ese certificado en mano, se acerca al registro de la propiedad y solicita formalmente que cancelen, que borren esa inscripción del usufructo. Es básicamente poner los papeles al día con la realidad. Y una vez que el registrador procesa la solicitud y cancela esa inscripción, listo, el usufructo desaparece por completo del historial de la propiedad. En ese momento, el derecho de Ana como nuda propietaria y el derecho de uso se unen, se consolidan en ella. Ahora tiene la propiedad plena, con todas las letras, y puede vender la casa sin ningún problema. Así que, como hemos visto, el usufructo es mucho más que una palabra legal complicada. Es una herramienta potentísima que nos deja separar la propiedad del uso. Esto abre un abanico de posibilidades para la planificación patrimonial, permitiendo asegurar tanto el futuro de nuestros seres queridos como nuestro propio bienestar. Y nos deja pensando, ¿no? ¿En qué otras situaciones de la vida real se podría resolver un problema con esta figura tan flexible?